En este vídeo lo que vamos a ver va a ser los diferentes tipos de ejercicios de vectores que os vais a encontrar en esta actividad. Os habréis fijado que los ejercicios de vectores suelen venir siempre en el ejercicio número 3, a veces el número 4, como en este caso, por ejemplo, de 2014-5, que es el modelo 2 junio colisiones. Entonces, como veis, tiene varios apartados, ¿no? Apartado A, B y C. De los 6 tipos de ejercicios que os podéis encontrar, 3 van a ser este tipo, ¿no? Vamos a ver qué tipo de ejercicios podéis encontrar y ahora hacemos algún ejemplo. En el primer tipo de ejercicio que vamos a ver son ejercicios de dependencia lineal o independencia lineal. Cuando 3 vectores son linealmente dependientes, se dice que son coplanarios, es decir, están en el mismo plano, y eso ocurre cuando nosotros hacemos un determinante con la matriz que forma los 3 vectores. Por ejemplo, aquí veis que hay 3 vectores, está el vector U, el vector V y el vector W, cada uno con sus coordenadas. Bueno, pues si hacemos una matriz con ellos y calculamos su determinante, si el determinante está distinto de 0, como por ejemplo en este ejemplo que vemos, pues sería distinto de 0, por tanto los vectores son linealmente independientes. Si el resultado fuese igual a 0, significaría que los vectores son linealmente dependientes y que son coplanarios, es decir, están los 3 en el mismo plano. Ese sería el primer tipo de ejercicio que nos podemos encontrar. Vale, en lo que se refiere a ejercicios de sextilidad particulares de dependencia lineal, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio del año 2014. Te dan 3 vectores, el vector U, el vector V y el vector W, y si te fijas, el vector W tiene aquí una lambda, que es una incógnita que tú tienes que calcular. Entonces el apartado B dice: calcula los valores de lambda que hacen que los vectores U, V y W, que son los que te da el enunciado, sean linealmente dependientes. Es decir, no tienes que demostrar si son linealmente dependientes o independientes, sino lo que tienes que hacer es ver cuáles son los valores de lambda que hacen que sean independientes. Volvemos a la teoría, decíamos que eran linealmente independientes cuando el valor del determinante, que fueron los 3 vectores, es distinto de 0. Pues entonces nos vamos aquí al ejercicio y dice: calcula los valores de lambda que hacen que U y V y W sean linealmente dependientes. Meto los 3 vectores en un determinante, puedo hacerlo por fila o por columna, generalmente se hace por fila. Este sería el vector U, este sería el vector V y este sería el vector W. Pues aplico la regla de Sarrus, empiezo a multiplicar por diagonales principales, luego la secundaria, y el resultado, pues este que está aquí, me sale lambda más 4. Para que sean linealmente dependiente, esto que ha salido, que es el determinante, que fueron los 3 vectores, tiene que ser distinto de 0. Luego, como tiene que ser distinto de 0, lo igualo a 0 para saber cuáles los valores sí harían que el determinante fuese 0, y para lambda igual a menos 4, el determinante sería 0 y por tanto serían coplanarios linealmente dependientes. Pero como el ejercicio lo que me pide es que sean linealmente dependientes, pues digo, bueno, pues los valores precisamente todos menos el menos 4. Para cualquier valor de lambda distinto de menos 4, los 3 vectores U y W son linealmente independientes. El segundo tipo de ejercicio que nos vamos a encontrar es el de combinación lineal de vectores, que nos van a pedir que expresemos un vector como combinación lineal de otros dos. Entonces aquí os pongo expresar un vector R como combinación lineal de otros 3 vectores. No es más que encontrar unos valores constantes, que nosotros vamos a llamar X, Y Z, que cumplan con la siguiente expresión. El vector que yo quiero expresar como combinación lineal de otros 3 vectores, pues sería esta expresión X, que es lo que quiero hallar, por el vector U, más Y, que también quiero hallarlo, por el vector V, más Z por el vector W. ¿Cómo calculo yo un vector que sea combinación lineal de otro cualquiera? Que es lo que me está pidiendo el ejercicio de sextilidad, el apartado C, ¿no? Para lambda igual a 1, escribir el vector R302 como combinación lineal de esos 3 vectores. Si eso vale 1, el ejercicio que me va a dar va a ser precisamente escribo el vector R de estos valores 302, X y Z como combinación lineal de los siguientes vectores, y me da los 3 vectores. Entonces yo lo que voy a hacer, realmente lo que quiero hacer en función de esta expresión que yo he visto aquí arriba, es decir, 302 es igual a X, que es lo que yo quiero averiguar, por el primer vector, que es el vector U, que está aquí, más Y, que es la otra componente que yo quiero averiguar, multiplicado por el segundo vector, que es el vector V, que es el que tenemos aquí, y después Z, que es el otro valor de la constante que quiero averiguar, que va multiplicado por el vector W. Si yo cojo ahora y voy igualando las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z, tendré que 3, que está aquí, será igual a X por 1, X, más Y por 1, Y, más Z por 1, Z. De manera que aquí obtengo una primera ecuación. Ahora hago lo mismo con las Y's. 0 será igual a X por menos 1, menos X, más Y por 0, que Y por 0 es 0, por tanto no aparece ahí, más Z por 1, que es Z. Luego me queda una segunda ecuación, 0 igual a menos X más Z. Y por último, el tercer valor del vector que quiero expresar como combinación lineal, 2, será igual a X por 3, 3X, más Y por menos 1, menos Y, más Z por 0, que es 0, por tanto aquí no aparece la componente Z, y nos queda una tercera ecuación. Básicamente lo que nos queda es un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones de 3 incógnitas que puedo resolver por los distintos métodos que se utilizan en segundo bachillerato, que son o bien por el método de Gauss, bien por la matriz inversa, o por la regla de Cramer, que yo aconsejo hacer siempre porque me parece que es bastante más sencillo. Si utilizamos la regla de Cramer, es decir, utilizamos matrices determinantes para calcularlo, del sistema de ecuaciones inicial paso a una matriz ampliada formada por una serie de números que son los coeficientes de las X y Z de las ecuaciones, y luego una cuarta columna, 302, que son los componentes de
las soluciones de esas ecuaciones. Para hacerlo por Cramer, primero calculamos el determinante de la matriz A, es decir, la matriz que forman estos 9 elementos, calculo determinante y me sale 5. Si me hubiese salido 0, significaría que no tiene inversa, es decir, estaríamos hablando de un sistema o compatible indeterminado con infinitas soluciones o un sistema incompatible, pero como sale 5 ya sé 100 de 0 y por tanto el rango de A será diferente, el rango de A' diferente entre el orden de la matriz, que por tanto sería un sistema compatible determinado y puedo calcular cuáles son los valores X y Z. Para hallar X y Z, que son estos valores que hay aquí, calculo el valor de estos determinantes, delta 1, delta 2, delta 3, que recuerdo, el delta 1 consiste en sobre el determinante de A, la cuarta columna que formaban las soluciones la coloco como primera columna, la sustituyo por la primera columna del determinante de A y las otras dos las dejo como están, la columna 2 y la columna 3. Calculo determinante y me da 5. Bueno, pues el valor de X será igual a ese delta 1 partido por el determinante de A, 5 partido por 5 igual a 1, por tanto el valor de X es igual a 1. Hago exactamente lo mismo para los valores de Y y Z, calculo el delta 2, calculo el delta 3, que lo que voy haciendo es que en la cuarta columna, esta de aquí, 302 de A', la voy sustituyendo, en este caso en el delta 2 por la segunda columna, en el caso de delta 3 por la tercera columna y me van saliendo unos valores de determinante. En este caso, da la casualidad de que son todos 5. Una vez que tengo el valor de X y tengo el valor de Y y tengo el valor de Z, que en este caso coinciden, pero una coincidencia de sextilidad puede pasar, el resultado del ejercicio sería el siguiente. El vector 302 que yo quería expresar como combinación lineal de los otros tres será igual a 1, que es el valor de X, multiplicado por el vector U, más 1, el vector V, más 1 por el valor del vector W. Cuando hablamos de producto escalar, lo que nos vamos a encontrar es primero una definición, que es producto escalar, que es cómo lo tenemos que utilizar. Producto escalar de dos vectores da como resultado un número real. Para poder alcanzar el producto escalar tenemos dos fórmulas, dos formas de llegar, ¿no? Una es esta de aquí, que es la que veis que el producto escalar de esos dos vectores, simplemente lo que estamos haciendo es multiplicar las componentes de los vectores. Por ejemplo, tengo estos dos vectores, el vector U, que es U1, U2, U3, y el vector V, cuyas componentes son V1, V2, V3. Pues simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar esta componente X por esta componente X, que es esto que veis aquí, más esta componente Y por esta componente Y, más la componente Z por la componente Z, de manera que eso me va a dar un número, lógicamente. Otra forma de llegar al producto escalar es utilizando esta fórmula. El producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Hablamos del módulo, el módulo sabemos que es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, los componentes que forman un vector elevado al cuadrado y sumado entre ellos, y lo mismo ocurriría con el vector V, y coseno el ángulo que, como he dicho, forman los dos vectores. Si igualamos esta expresión de aquí con esta expresión de aquí, lo que me va a dar es esto que tenemos aquí, de manera que con esta expresión que yo tengo aquí delante puedo despejar el valor del coseno, haciendo que el producto de los dos módulos pase a dividir, que sería esta parte de aquí, de manera que si a mí me piden en algún momento hallar el ángulo que forman dos vectores, pues simplemente utilizo esta fórmula. Será igual al arco coseno del producto escalar de los componentes partido por el producto de los dos módulos. En selectividad nosotros vamos a utilizar vectores ortogonales en un tipo de ejercicio muy característico, que es me van a decir que haya un valor de una incógnita, sabiendo que dos vectores son perpendiculares o ortogonales, exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que el producto, acabamos de ver que el producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Claro, si son perpendiculares, si estamos hablando de vectores perpendiculares, el ángulo que forman es 90 grados. Y sabemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Por tanto, ese producto escalar sí o sí nos va a dar 0, lo cual nos va a servir como una pista a la hora de calcular ese valor que me piden. Los vectores son ortogonales y su producto escalar es igual a 0. Entonces entramos directamente en un ejercicio, que es el típico ejercicio de selectividad, en el que te dan varios vectores y te dicen que dos de ellos son perpendiculares y que calcule el valor de una constante. Por ejemplo, en este caso me dicen que halle los valores de esa lambda, sabiendo que los vectores U y W, es decir, este que está aquí y este que está aquí, son perpendiculares. Bueno, pues como yo sé que el producto escalar es igual a 0, multiplico los dos. Como ya sé que escalarmente multiplicar significa multiplicar las componentes de X, como mete aquí, por esta y sumársela a esta, por esta y sumársela a esta por esta, 1 por lambda sería 1 por lambda, menos 1 por 1 sería menos 1 por 1 y más 3 por 0 sería 0. El resultado es lambda menos 1. Como me dice que los dos vectores son perpendiculares, el producto escalar será igual a 0. Por tanto, lambda menos 1, que el producto escalar será igual a 0. De ahí deduzco el valor de lambda. Para lambda igual a 1, los dos vectores serán perpendiculares. Pasamos ahora al producto vectorial. El producto vectorial se diferencia en que cuando hablamos del producto escalar se representa con un puntito. Sin embargo, cuando hablamos de producto vectorial, el símbolo que se utiliza es la X de producto. De esa manera diferenciamos el producto vectorial de un producto escalar. El producto vectorial de dos vectores no da resultado un número real como nos pasaba en el producto escalar, sino que nos va a dar un vector, y ese vector va a tener una serie de características. Su módulo, es decir, ese producto vectorial me va a dar un vector. El módulo, es decir, la raíz cuadrada de su componente, una vez que lo he multiplicado, será igual al producto de los dos módulos de los dos vectores por el seno del ángulo que forman. El producto
escalar hablábamos del coseno, en el caso del producto vectorial estamos hablando del seno. Y otra cosa muy importante es que ese vector que me da como resultado el producto vectorial es un vector que va a ser perpendicular al plano que pertenecen u y v. Si yo tengo dos vectores, el vector u y el vector v, que lógicamente formarán un ángulo, el ángulo del seno que estamos hablando, el producto escalar me va a dar como resultado un vector que va a ser perpendicular al plano que forman los dos anteriores. Este va a ser el vector resultado del producto vectorial. ¿Cómo se calcula? Metemos a los dos vectores de componente u1, u2, u3, v1, v2, v3, un determinante en el que la primera fila son los valores i, j, k. De manera que nosotros vamos a calcular este determinante, podemos hacerlo por Sarrus, multiplicando las diagonales principales y restando las diagonales secundarias, o directamente podemos hacerlo por recurrencia, que es lo que yo he hecho aquí. Por recurrencia recuerdo que yo lo que estoy haciendo es cojo este valor, que es el valor de i, y ahora tapo la fila y la columna, y el resultado que me da aquí, este menor de orden 2, que se denomina menor complementario, lo multiplico u2 por v3, que es esto que veis aquí, menos u3 por v2, que es esto que veis aquí. Como la posición del adjunto es positiva, recuerda que este era más, menos, más, como este es más, por eso hay un más delante de él. El elemento j, más, menos, este elemento, su adjunto será negativo, ¿no? Entonces por eso pongo menos j, y ahora una vez que he tachado la fila y la columna, multiplico u1 por v3, que es esto que tenemos aquí, menos u3 por v1, que es lo que tenemos aquí. Por último, la k sigue siendo positiva, más, menos, más, el adjunto será positivo, más k por, tacho la fila y la columna, u1 por v2, menos u2 por v1, que es lo que tenemos ahí. De manera que cuando yo resuelva estas operaciones, que son bastante sencillas, multiplicación y resta, me van a dar las componentes del vector. Este tipo de producto vectorial se utiliza en selectividad cuando me piden un vector perpendicular a otros dos vectores que me han dado como datos. Por ejemplo, hay un vector unitario perpendicular a los vectores y me dan estos dos vectores y me dicen que sea perpendicular. Pues primero voy a resolver el tema que sea perpendicular y después ya me encargaré de ver qué significa unitario. Perpendicular, yo cojo los dos vectores, los meto en mi determinante con mi i, j, mi k y vuelvo a hacerlo por recurrencia, como he dicho antes. Sería la i, tacho la fila y la columna, 3 por 8, 24, menos 4 por 3, 12, esa sería la componente. Luego la componente i va a tener un valor de 12i. Parte de la j, como es más, menos, más, su adjunto será negativo, menos j, tacho fila y columna, y será 0 por 8, 0, menos 4. Luego la componente será menos 4 por menos j más 4j. Será la componente j del vector. Después pasamos a la k, que como sabemos el adjunto es positivo, más, positivo, tacho fila columna, multiplico 0, menos 3, menos 3. Luego, entonces esta será la componente z del vector perpendicular a los dos dados. Es decir, este vector que hay aquí, que es este que hemos conseguido, 12, 4 menos 3, es perpendicular a estos dos que hemos conseguido. Pero claro, el ejercicio dice que sea unitario. ¿Unitario qué significa? Que el vector cuyo módulo vale 1. Por tanto, lo primero que voy a hacer va a ser calcular cuál es el módulo del vector que me ha salido para ver si es unitario o no. Calculo la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes, teniendo en cuenta que se meten los negativos en paréntesis para que esos negativos se me anulen, ¿eh? Esto siempre sin los tres componentes tienen que ser positivos. Hago la raíz cuadrada, lo sumo, raíz de 169 me da 13. 13 no es 1. Luego el vector que he hallado con perpendicular a los dos dados, perpendicular a u y a v, es perpendicular a ellos, pero no es unitario. Para hacer esto, es el siguiente procedimiento. Yo necesito que mi vector, el vector que me pide el ejercicio, antes he llamado w al vector, ahora lo llama v', que tiene la misma dirección y sentido que el que acabo de calcular. Lo que voy a hacer es que yo necesitaba que fuese unitario, es decir, que su módulo fuese 1. Por lo que hago es que multiplico por 1, que es lo que yo quiero tener, y divido entre 13, que es el valor de su verdadero módulo. Mira que estoy haciendo una especie de trampa, ¿no? Estoy calculando un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector que he calculado, el 12, 4 menos 3, pero que cuando yo haga ahora el módulo me dé 1. Bueno, pues si yo divido entre 13 cada uno de los componentes del vector y compruebo si efectivamente su módulo vale 1, pues hago la raíz cuadrada de estos componentes al cuadrado y me sale 12 partido entre 13 al cuadrado, 144,69avos, lo mismo con los otros dos componentes, y al final me sale raíz de 169 entre 169, que da efectivamente como módulo el 1. Una segunda utilidad del producto vectorial es que el módulo del producto vectorial, es decir, primero multiplico los dos vectores y calculo su módulo, ese módulo, que es un número, coincide con el área que forman los dos vectores, es decir, el vector u y el vector v, que yo he multiplicado, y como consecuencia de eso me han dado un vector perpendicular al plano que forman, que sería ese vector w. El módulo, es decir, lo que mide este vector, coincide con el área que forman los dos vectores. Es decir, si yo trazo una línea paralela al vector u desde el extremo del vector v, esta línea paralela, y trazo una paralela desde el extremo del vector u al vector v y cierro ese área, y ese área, que vendrá en unidades cuadradas, coincide con el módulo, es decir, lo que mide este vector, aunque estos sean unidades lineales. Por ejemplo, de selectividad, sean a, b y c tres vértices consecutivos de un paralelogramo, haya el paralelogramo abcd, el mismo ejemplo este, siendo a, b, c y d los vértices de un paralelogramo, siendo a, b y c los vectores, haya los vértices consecutivos, haya el área del paralelogramo y del triángulo ABC. Bueno, para hallar el área, lo que voy a hacer es primero voy a calcular los dos vectores, calculo el vector u como la diferencia de las posiciones de los puntos A, B, restando sus coordenadas,
y me da el vector u. Después cojo el v como diferencia de las coordenadas de b y c. Resto las coordenadas del punto c y las coordenadas del punto b. Y me salen esos dos vectores. Ahora calculo el producto vectorial. El producto vectorial hemos dicho que era un determinante con ijk. El resultado va a ser un vector y pongo en cada una de las filas restantes los dos vectores que se van a multiplicar vectorialmente. Y ahora lo hago por recurrencia o lo hago por sarro. Si es por recurrencia, cojo la i, que es positiva, y multiplico menos 4 menos 8 sería menos 8. Y menos 4 menos 8 sería menos 12. El j, que siempre es negativo porque es más menos más, j negativo. Y ahora tacho fila y columna, menos 1, menos 24, menos 24, será menos 25. El menos por el menos más 25. Y la k, tacho fila y columna, sería menos 2, menos 6 por 4, 24. Total, este de aquí sería el vector. Este es el vector, producto vectorial de estos dos vectores u y v. Si yo calculo el módulo de este vector, el resultado coincide con el área de ese paralelogramo que se han formado con los dos vectores con los 3 puntos. Luego calculo el módulo. El módulo del vector será igual a la raíz cuadrada de su componente al cuadrado, es decir, los componentes al cuadrado. Recuerda que el menos 12 hay que ponerlo entre paréntesis. Todos los negativos tienen que ir entre paréntesis para que se vaya el signo. El resultado es 1253, que su raíz da 35,4. Bueno, pues estos serán unidades cuadradas. El área S de ese paralelogramo encerrado por los dos vectores, por los 4 puntos, coincide con el valor del módulo de ese producto vectorial. Si además me preguntan el triángulo, es decir, no me piden el área total del rectángulo, sino que lo que me están pidiendo es el área de este triángulo que forman los tres, pues simplemente lo que tengo que hacer es ese área del paralelogramo, dividirla entre 2. Divido la superficie entre 2, me da 17,4. El producto mixto de 3 vectores se representa de esta forma, entre corchetes los 3 vectores separados por coma, y viene a equivaler al producto escalar del vector primero u por el producto vectorial de los dos posteriores. En realidad, sí, haciendo un pequeño resumen de los productos que hemos visto, hemos dicho que el producto escalar es un producto de dos vectores que como consecuencia de ese producto me va a dar un número real, un número, no un vector. El producto vectorial, que es el producto de dos vectores que me da como resultado un vector, que además es perpendicular al plano que forman los dos anteriores. Y ahora vamos a ver el producto mixto. El producto mixto de 3 vectores es de nuevo un número real, es importante recalcarlo. El resultado es un número real. Se calcula utilizando la siguiente expresión. El producto vectorial es igual y ahora metemos un determinante, los 3 vectores, el vector 1, el 2 y el 3, donde estas son las componentes de cada uno de los vectores. Si te fijas, esto es exactamente lo mismo que hacíamos en los ejercicios de dependencia lineal. Cuando queríamos saber si 3 vectores eran dependientes linealmente o si eran coplanarios, que es lo mismo, si el resultado de este determinante daba 0, decíamos que eran coplanarios, linealmente dependientes. Cuando los 3 vectores son linealmente dependientes, coplanario, el producto mixto igual a 0. Efectivamente, el producto mixto es lo que estamos haciendo cuando calculamos la dependencia lineal de 3 vectores. El resultado de determinante que hemos dicho que es un número real, en valor absoluto, es decir, que siempre me va a dar, siempre, aunque me salga negativo, lo voy a poner positivo, coincide con el volumen del paralelepípedo que se forma con los 3 vectores que tienen el mismo origen. Es decir, fijaros, yo tengo 3 vectores. Tengo el vector u, tengo el vector v y el vector w, ¿vale? Todos con un mismo origen. Si os fijáis, los 3 que forman una red espacial forman un volumen de un paralelepípedo. De este es el paralelepípedo. Si yo calculo el producto mixto, el resultado de ese producto mixto, que como sabemos es un número real, coincide con el valor del volumen ese que estáis viendo aquí encerrado. Es decir, imaginaros que yo tengo un ejemplo de sextilidad, ¿no? Tengo estos tres vectores, el vector u, el v y el w. Bueno, pues si yo hago el producto mixto y lo meto, estas dos rayitas significan en valor absoluto, es decir, que va a ser positivo sí o sí, y meto aquí las coordenadas de los 3 vectores, que son estos que están aquí, y lo calculo, resulta que me sale, veis otra vez las dos rayitas del valor absoluto, menos 56, pero como está en valor absoluto, 56. Bueno, pues 56 son las unidades cúbicas del volumen que está encerrado. Es decir, si yo quiero hallar cuál es el volumen que encierran 3 vectores, simplemente calculo el producto mixto. Hago un determinante con los 3 vectores, lo calculo, lo pongo en positivo y ese resultado será el volumen del paralelepípedo. También me puede pedir el ejercicio, y hay algunos ejercicios de sextilidad que te piden no el volumen del paralelepípedo, sino el del volumen del tetraedro que forma los 3 vectores. El volumen del tetraedro es igual a el volumen del paralelepípedo dividido entre 6, es decir, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes, voy a calcular un determinante con los 3 vectores y después lo voy a dividir entre 6. Pues si yo quiero hallar el volumen tetraedro de los que forman los 3 vectores, en este caso me dan los 4 vértices, ¿no? Me dan A, B, C y D, me dan los 4 vértices. Pues yo calculo 3 vectores y procuro que tengan, no necesariamente, pero procuro que tengan siempre un vértice común, es decir, voy a hacer el producto mixto del vector AB, del vector AC y vector AD. Yo para eso resto las coordenadas de los puntos B, C y D, las coordenadas del punto A, que digo que sea común, y me salen estos 3 vectores. Bueno, pues con esos 3 vectores yo hago un determinante para calcular su producto mixto y pongo una fila, otra fila y otra fila, los 3 vectores. Una vez que hago esto, lo hago por sarro y me sale el resultado menos 85. Lo tengo que poner en valor absoluto, luego entonces el volumen del paralelepípedo será 85, pero como lo que me piden es el volumen del tetraedro, pues simplemente divido esos 85 unidades cúbicas, lo divido entre 6 y el resultado pues será el volumen del tetraedro
de la figura que me han pedido. Por último, hay un apartado en algunos ejercicios de selectividad que sí, no te hablan de equipolencia. Sabéis que la equipolencia de dos vectores son equivalentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, es decir, dos vectores que son exactamente igual pero están situados en distintos puntos del espacio, y no te va a preguntar, hállame un vector equivalente, pero sí va a encontrar un ejercicio en el que se va a resolver por equivalente. Es el típico ejercicio en el que te dan 4 vértices que forman un paralelogramo, pero solamente te dan las coordenadas de 3, ¿no? Por ejemplo, te da un paralelogramo y te dan las coordenadas de A, de B y de C, ¿no? Que son estos datos que veis aquí, A, B y C, te los dan, y te piden que haya el cuarto. Para un paralelogramo sabéis que significa que este lado y este lado son paralelos, y este lado y este lado son paralelos, pero no necesariamente es un rectángulo, no necesariamente aquí hay un ángulo de 90 grados, luego entonces no se podría resolver por el producto escalar. Estos ejercicios se resuelven por equivalencia de la forma siguiente: podemos decir que este vector BC y este vector AD, como estos lados son paralelos, podemos decir que estos dos vectores son equivalentes porque tienen la misma dirección, que es la recta que las contiene, tienen el mismo sentido, de AD y de BAC el mismo sentido, y además tienen el mismo módulo, puesto porque al ser paralelos estos lados también, este módulo, es decir, lo que mide este vector y este vector miden exactamente lo mismo. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: como las coordenadas de B y C las tengo, las coordenadas del punto C, el resto las coordenadas del punto B, y me da este vector, menos 1, 1, 1. Del punto que no sé las coordenadas, es decir, el punto D, como no sé cómo se llaman las coordenadas, pues le llamo X, Y y Z, que es lo que yo quiero averiguar. Bueno, pues yo a las coordenadas de X y Z, que es este punto D que quiero averiguar, le resto las coordenadas de A para hallar cuál es el vector AD. Pues restándole a las coordenadas X y Z, que son las coordenadas del punto que yo quiero hallar, le resto las coordenadas del punto A, que hemos dicho que eran 1, 1 y 1, es decir, resto 1 todo, me sale que este es el vector AD. Como son equivalentes, es decir, tienen la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido, los dos vectores tienen que ser iguales. Al ser iguales, yo puedo igualar sus coordenadas, de manera que puedo decir esta medida que hay aquí, este valor que hay aquí, x menos 1, será igual a menos 1. La coordenada x de este vector será igual a la coordenada x de ese vector. Menos 1 igual a menos 1. De donde yo despejo y veo que x se me va el menos 1 con el más 1 y me queda que x vale 0. La coordenada de x del punto D será 0. Lo mismo para los demás. Y menos 1 tiene que ser igual a 1, pues lo igualo, y de ahí me da que y vale 2. Igualmente para la z, z menos 1 será igual a 1. Bueno, pues yo lo igualo los dos, despejo cuánto vale z, y al final me sale que 0, 2, 2 será el vértice que me han buscado. Hay un tipo de ejercicio de selectividad en el que nos van a pedir una constante, un valor de alfa, un valor de beta, que pertenece a un vector, ¿no? Por ejemplo, en este que veis aquí, piden que haya el valor de alfa o de beta, y la condición que me impone el ejercicio es que los dos vectores tienen la misma dirección. Esto es importante porque estamos hablando de proporcionalidad de vectores. Cuando dos vectores tienen la misma dirección en el espacio, son proporcionales, la misma dirección, son proporcionales. Es decir, la relación entre sus componentes x, y y z deben ser iguales. La relación que hay entre la componente x, y z de los dos vectores, que tienen la misma dirección, debe ser igual. Por ejemplo, si tenemos dos vectores, el vector u y el vector v, y estos son sus componentes, tendrán la misma dirección si se cumple esta relación que hay aquí. Es decir, que la componente x, y z del vector u tiene que ser proporcional a las componentes v del vector v. Vamos a un ejemplo de selectividad que corresponde con el año 2019, el modelo 4 de septiembre. En el apartado B nos pide: determina alfa y beta para que los vectores w con estas componentes y v tengan la misma dirección. Para que tengan la misma dirección hemos dicho que sus componentes tienen que ser proporcionales, de manera que voy cogiendo cada uno de los componentes de los dos vectores, digo 2 entre 1 tiene que ser igual a alfa partido por menos 2, y igual al mismo tiempo que beta partido por menos 1, beta partido por menos 1. Si yo tengo esa doble igualdad, puedo decir que primero se cumple esta igualdad: 2 partido por 1 es igual a alfa partido por menos 2, esto que tengo aquí, alfa será igual a alfa partido por menos 2, de donde este menos 2 que está aquí dividiendo pasa multiplicando, me queda resultado que alfa vale menos 4. Del mismo modo, si cojo este término de la igualdad con este de aquí, puedo decir que 2 partido por 1, es decir 2, será igual a b partido por menos 1, que vale menos beta. Luego el valor de beta vale menos 2. Sobre este ejercicio, lo que sí me gustaría destacar es que tenéis que distinguir este tipo de ejercicio del ejercicio anterior que hablaba de equivalencia. Cuando hablamos de equivalencia, decimos que dos vectores son equivalentes cuando tienen la misma dirección, el mismo módulo, el mismo sentido. Sin embargo, decimos que dos vectores son proporcionales cuando lo que tienen es la misma dirección. En el ejercicio anterior, como eran equivalentes, igualábamos las componentes una a una. Sin embargo, en este ejercicio de proporcionalidad de vectores, la relación entre las componentes x, y z de un vector tienen que ser iguales entre sí. Hay otro ejercicio de vectores que hablan ya de rectas y planos, pero eso lo veremos cuando estemos estudiando el espacio. Lo veremos un poquito más adelante. Así que hasta entonces me despido de vosotros.